Bienvenidas todos y todas al sexto webinar del primer ciclo de webinars sobre comunidades energéticas locales que impartimos dentro de la Fundación Valencia Clima y Energía. Como sabéis, llevamos un proyecto que se llama Oficina de Transformación Comunitaria que nos está permitiendo pues, poder abordar muchas más cosas que a lo mejor por falta de músculo no podríamos estar haciendo dentro de la Fundación. Es el sexto webinar y la acogida, bueno, como sabéis, hay alguna cara por ahí que veo repetida, entonces están teniendo bastante buena acogida. Para los que no habéis estado en los anteriores, este primer ciclo consta de 7, este es el sexto ya, y hemos hecho, pues como los 4 primeros han sido como una pequeña evolución natural de todos los pasos que se tienen que dar hasta, pues desde que tenemos una primera idea de lo que queremos hacer hasta poder llegar a gestionar nuestra instalación de autoconsumo y no solo eso, los siguientes pasos como economía, o sea, movilidad compartida. Perdón, porque es que hoy tengo un orzuelo en el ojo que tengo un dolor en la cabeza que no me deja ni pensar. Entonces muchas veces mezclo cosas. Y si veis algo raro en la cámara, no es nada, es que es mi ojo que tiene un tamaño diferente al normal. Vale. Dicho eso, los 4 primeros webinars trataron eso, un poquito la evolución natural de qué es una CEL y cómo gestionarla al final. Y el anterior de la semana pasada y este tratan sobre pues la gran duda, ¿no? Las dos grandes figuras o forma de conformar una comunidad energética local. La semana pasada tratamos la CEL como asociación y hoy la CEL como cooperativa, ¿vale? Y hoy pues tenemos a María José Baño, la cual voy a tener que leerlo como me está resultando común últimamente porque los currículos de la gente que estamos trayendo, la verdad que son sorprendentes. Ella es profesora titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Valencia y directora de UIDESCOP. Para quien no lo sepa, es el Instituto Universitario de Economía Social, Cooperativismo y Emprendimiento, el cual pues ostenta la titularidad como profesora desde hace casi 6 años. Pues no solo eso, sino que además su trayectoria académica e investigadora se ha centrado en el análisis jurídico de la colaboración público-privada, el derecho a la economía social y de forma más reciente en el ámbito de la transición energética justa, que es justo lo que hoy nos ocupa, y con especial atención a los modelos de autoconsumo compartido y comunidades energéticas. Además de todo esto, es investigadora principal del proyecto PowerCop, donde ha abordado los retos del autoconsumo energético desde la perspectiva jurídica e inclusiva, analizando tanto el modelo cooperativo como alternativas innovadoras como las sociedades limitadas sin ánimo de lucro. Es más, todo esto lo han puesto a la práctica y ha impulsado la creación de una de las primeras entidades de este tipo, la cual tenemos el orgullo de tener en Valencia, concretamente en Aras de los Olmos. Y desde el año 2000, trabaja en el estudio de fórmulas de financiación estructurada aplicadas al interés general. Aparte de ello, es profesora del Máster de Economía Social del programa de doctorado en Economía Social UIDESCOP y en el de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología de la Facultad de Derecho. Codirige el Laboratorio de Longevidad y Ilunion Videscope y además es autora de numerosos artículos, libros y monográficos en la revista especializada CIRIC España. Así que hoy tenemos mucho que aprender después de todo esto que hemos podido descubrir. Nada, María José, muchas gracias por estar aquí y todo tuyo. Gracias por la presentación, Jorge. Gracias por invitarme a formar parte de este ciclo de webinarios tan interesantes. La verdad es que con ganas de ir escuchando todas las grabaciones de los que me han precedido, porque seguro que habéis ido aprendiendo muchísimo. Y hoy mi idea, claro, tened en cuenta que yo soy jurista. ¿Vale? Entonces, yo lo abordaré todo el mundo de las comunidades energéticas desde la perspectiva jurídica y desde las diferentes opciones y posibilidades que nos ofrece nuestro ordenamiento jurídico, tanto en Valencia como a nivel nacional. Cuando hablamos de transición ecológica, bueno, cuando hablamos de comunidades energéticas, indefectiblemente tenemos que estar siempre pensando en la transición ecológica y en la pobreza energética. En este caso,
cuando hablamos de transición energética o transición ecológica, y también necesariamente tenemos que visualizarlo desde la perspectiva de la economía social. ¿Por qué? Pues porque la economía social precisamente lo que atiende es a las personas y las pone en el centro de todo este movimiento al que estamos asistiendo en estos momentos, como por ejemplo reducir la dependencia energética o garantizar, que es lo que más me interesa, garantizar el acceso a una energía asequible, segura y sostenible para todas las personas. Es decir, por eso dentro del proyecto PowerCop, que hemos tenido la suerte de estar trabajando en él durante estos dos últimos años, lo que atendíamos o hablábamos era precisamente del autoconsumo energético y de la vulnerabilidad de las personas. Y esa vulnerabilidad es la que estamos ahora desarrollando a través del Laboratorio de Longevidad Ilunion y UDESCOP. Ilunion, sabéis, y Vida Senior es una entidad del Grupo 11, también una entidad de la economía social, y tenemos la suerte de poder seguir desarrollando el concepto de vulnerabilidad, en este caso de los mayores, a través de un convenio que acabamos de firmar con ellos mismos. Y bueno, vamos a presentarlo oficialmente el día 7 de mayo. Ya os invito a participar en la presentación porque será un seminario presencial con las estrellas invitadas, con Iñaki Gabilondo y con María Ángeles Durán, entre otras estrellas. Entonces, bueno, seguidnos a Udesco porque vamos a publicar entre hoy y mañana ya también para la inscripción correspondiente. Entonces, yo creo que siempre Iñaki Gabilondo siempre llama la atención, igual que María Ángeles Durán, y apetece siempre ir a escucharle y hablar de longevidad. Nunca, como él decía, nunca antes tuvo una agenda tan complicada como la de ahora, desde que se jubiló, desde que dejó los medios. Bien, yo he preparado una pequeña presentación precisamente para no perderme, porque si no me empiezo a complicar y empiezo a hablar demasiado de otros menesteres que se encuentran muy vinculados. Voy a compartir la pantalla completa y así no hay ningún... Aquí, muy bien. Bien, pues mi intención es hablar de por qué elegir el modelo de cooperativa para una comunidad energética local. Y claro, yo cuando me plantea esta primera cuestión, Jorge, desde la Fundación Clima y Energía, digo, a ver, la comunidad energética local en realidad no existe. No existe, está vinculada, hablamos de energía vinculadas a los desarrollos, a los objetivos de desarrollo eh, sostenible, hablamos de acción por el clima, hablamos de energías limpias, hablamos de pobreza, hablamos de cooperación, que no lo he incluido aquí con el principio 17, pero en realidad la comunidad energética local, en realidad para los juristas no existe como tal. ¿Vale? Empezamos ya bien. Es decir, el seminario se llama Comunidad Energética Local y realmente es un concepto que ha desaparecido del acervo jurídico. Y sí que lo que sí que sabemos es que tenemos una gran tradición histórica de cooperativas eléctricas aquí en la Comunidad Valenciana, que algunas de ellas ya superan los 100 años. Siempre hemos tenido un gran interés por promover las energías renovables en el entorno local, y las cooperativas eléctricas surgen precisamente para ayudar y llegar a aquellos lugares a donde no llegaba la energía eléctrica. De hecho, hay algunas poblaciones en las que incluso su red interna, su red de distribución de energía eléctrica es propia, porque llegaban punto frontera, llegaban el cableado hasta el comienzo del pueblo, pero ya no les interesaba seguir y no cableaban el pueblo, por lo tanto no podían llevar la energía si no lo hacía el propio ayuntamiento. Entonces, o bien a través de cooperativas o bien a través del ayuntamiento, sí que creaban la red interna para la distribución de la energía. Entonces, siempre ha tenido, pues eso, ese vínculo, ese llegar a donde no llegaban o bien las administraciones públicas o bien otras entidades no de la economía social. Y entonces, claro, cuando hablamos ya de crear y de fomentar comunidades energéticas, las directivas comunitarias originariamente hablaban de comunidades energéticas locales.
Es decir, el origen viene por Europa porque sí que en sus primeros textos sí que hablaba de estas comunidades energéticas locales porque lo que quería era empoderar y ayudar a los pueblos, sobre todo al ámbito rural, que era el que tenía menos acceso a, a la energía. Eh, ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que poco a poco fue desapareciendo este concepto y en estos momentos contamos con dos conceptos que serían lo que antiguamente se llamaba comunidad energética local, que estamos hablando de comunidades de ciudadanas de energía y comunidades de energía renovables. ¿Vale? Esas son las dos fundamentales. Aquí tenéis un cuadro que hemos elaborado una compañera y yo porque hemos trabajado, la compañera Elizabeth González Pons y yo misma, que hemos trabajado en un estudio, en una guía para elaborar, para ver las buenas prácticas en materia de comunidades energéticas de aquellas entidades que tenían forma cooperativa para justificar que son las que están más alineadas realmente con los objetivos que buscan las directivas, la normativa. Es que estoy intentando eliminarme de aquí para no verme y para ver la pantalla, porque si no, a ver si consigo eliminarme, desaparecer de la pantalla. Bien, como os decía, en nuestro ordenamiento jurídico diferenciamos entre lo que es el autoconsumo, que ya lo habéis visto también, y ahora veremos algunos ejemplos. Diferenciamos entre comunidades energéticas de energías renovables, perdón, comunidades ciudadanas de energía. Y luego esto del concepto de energía local, que las comunidades energéticas locales que no existen, no están reguladas específicamente. Es un concepto que se utiliza de manera general para las comunidades energéticas que se enfocan en el autoconsumo, que además nos dan beneficios locales por barrios, pero no están definidos como tal ese concepto en la normativa española. Además, cuando hablamos de comunidades de energía renovables o comunidades ciudadanas de energía, en realidad estamos hablando, es como una etiqueta. Una etiqueta como cuando nos califican como pequeña y mediana empresa, es una etiqueta administrativa pero que no nos da realmente, no nos ofrece una solución para saber realmente cómo estamos estructurados. Es decir, desde un punto de vista jurídico, esto no sirve de mucho, sirve para conseguir subvenciones, ayudas, para desarrollar la actividad propiamente, porque tenemos que adaptarnos a la ley del sector eléctrico, pero no es una figura jurídica reconocida que tenga, pues eso, una estructura, una gobernanza y demás, no. Donde tenemos que acudir, eso es, ya digo, es como una chapita, una chapa que te dice que tú te calificas como comunidad energética, pero claro, ¿quién está detrás de esa comunidad energética? ¿Vale? ¿Quién está detrás de la comunidad energética? Pues detrás de la comunidad energética tiene que estar una entidad reconocida jurídicamente por nuestro ordenamiento jurídico, que puede ser bien una asociación, que ya lo habéis visto, puede ser una cooperativa, que vamos a verlo hoy, pero también puede ser una sociedad limitada o una sociedad anónima. ¿Vale? Es decir, y de hecho conocemos, la mayor parte de los ejemplos que todos conocemos son las sociedades de capital. Como ejemplo, el que comentaba Jorge, que es el de Aras de los Olmos, en el que no cabía, por cuestiones específicas, no cabía la posibilidad de crear una cooperativa sin ánimo de lucro y al final constituimos una sociedad limitada que no reparte dividendos. Y está inscrita como tal en el Registro Mercantil de Valencia. Me pusieron pegas el notario, no lo veía, pero el registrador mercantil sí que lo vio, afortunadamente. Y entonces se lo justificamos bien y está inscrita como tal, sociedad limitada sin ánimo de lucro subjetivo. Solamente hemos excluido el subjetivo, no el objetivo. El objetivo es que todos tenemos que conseguir ganancias para poder mantenernos. Bueno, pues es lo mismo, va a revertir todo sobre la propia entidad, que es lo que ocurre, como veremos ahora, con las cooperativas sin ánimo de lucro y las de iniciativa social, que ahora iremos viendo todo. Bien, entonces, tenéis aquí la agrupación, un poco porque os situarais cuál es cada una de ellas. A ver si puedo seguir. Y lo que sí que quería era que vierais las diferencias entre
ese autoconsumo colectivo del que ya también nos han hablado y de las comunidades energéticas. Y había puesto aquí algunos ejemplos. Mira, como actores, en relación con los actores, el autoconsumo colectivo normalmente va dirigido a personas, a entidades privadas, pero sobre todo suelen ser pequeñas organizaciones, ¿vale? Que no tienen forma jurídica. Es decir, lo que nos interesa aquí es saber qué forma jurídica tenemos, porque en función de la forma jurídica responderemos más o menos por los daños, por las deudas, por todo lo que haya acontecido. Si somos una entidad, si somos autoconsumidores colectivos sin forma jurídica preestablecida, o como muchos somos una comunidad de bienes o con una comunidad de propietarios o con una comunidad de montes, de gestión de montes, ¿qué haremos? Pues respondremos personalmente con nuestro patrimonio. Entonces, yo siempre recomiendo que utilicemos la fórmula que nos permite separar responsabilidades y, por tanto, utilizar la fórmula de las comunidades energéticas, que son locales habitualmente, pero pueden ser de 2 o 3 poblaciones o pueden ser de un área geográfica determinada, porque tenemos las ciudadanas y tenemos las de energías renovables, ¿vale? Pero la finalidad de las dos siempre es la misma. Entonces, en este caso, cuando hablamos de comunidades energéticas con forma jurídica interna, que hablaríamos de cooperativas, de asociaciones, de sociedades limitadas, ahí ya automáticamente, cuando nos constituimos como tales, separamos las responsabilidades, ¿vale? Eso es fundamental que lo tengamos en cuenta. Ya seamos una asociación, ya seamos una cooperativa, ya seamos una sociedad de capital. Es decir, a no ser que avalemos alguna operación, en principio no vamos a responder personalmente por las deudas que se pueda generar de esa organización. Eso es importante, muy importante. Luego, en el caso del tamaño y número de instalaciones, claro, normalmente el autoconsumo colectivo suele haber una única instalación fotovoltaica, suele referirse a un edificio, ahora veremos algunos ejemplos, pero cuando hablamos ya de comunidades energéticas ya hablamos de mayor capacidad. Una capacidad suficiente, pues, para, por ejemplo, para abastecer un barrio, igual que están haciendo desde la Fundación Clima y Energía, que están también desarrollando comunidades energéticas en ciertos barrios, utilizando, por ejemplo, los tejados incorporando placas fotovoltaicas, ¿vale? Pero podemos hablar de polígonos industriales, podemos hablar de pueblos completos, es decir, que de áreas completas. Entonces ya solo suelen ser como proyectos un poco mayores, un poco mayores. Es muy importante en relación con la gestión de las instalaciones, bueno, si es tanto la gestión, el autoconsumo colectivo como las comunidades energéticas, obviamente recae sobre los propios miembros, pero de forma distinta. ¿Por qué? Porque si somos un autoconsumo colectivo que no tenemos forma jurídica, bueno, pues participaremos y tomaremos las decisiones, como en el caso de la comunidad de propietarios, según la gestión nos indique la ley de propiedad horizontal, fundamentalmente. Pero si nos hemos constituido en una forma jurídica prevista por la legislación española, pues ya digo, si es una cooperativa, tendremos una asamblea general y un consejo rector. Si somos una asociación, tendremos una junta directiva y una asamblea general. O si somos una sociedad mercantil, lo mismo, tendremos una asamblea general y un órgano de administración. ¿Vale? Con cada uno con sus obligaciones y con sus responsabilidades. Por supuesto, funcionan democráticamente, pero luego hablaremos también del principio democrático porque cambia. Es distinto según estemos ante las cooperativas o las asociaciones o estemos ante las sociedades de capital. Luego, en cuanto a la tramitación, es mucho más sencillo. El autoconsumo colectivo es sencillo porque no se requiere crear una entidad jurídica y, en cambio, las comunidades energéticas sí que necesitan pues, una forma jurídica determinada, que tampoco es tan complicado, porque crear una asociación con unos estatutos, un domicilio y ya tener claro cuáles son los socios y qué van a aportar cada uno de ellos, cada vez tenemos más guías y más herramientas que nos permiten desarrollar este tipo de proyectos. En el caso de las comunidades energéticas, como suelen ser de mayor envergadura, sí que se necesitará, como os decía, la creación de esa entidad para gestionar el proyecto. Pero en lo que sí que coinciden las dos figuras es que las dos fórmulas buscan ese ahorro económico y buscan la sostenibilidad y erradicar la pobreza energética. Es decir, que hasta hace unos pocos años, por ejemplo, de hecho ahora
los indicadores empiezan otra vez a complicarse y a bajar porque los índices de vulnerabilidad y de pobreza energética aquí en Europa y en particular en España están bajando y cada vez tenemos unos índices mayores de vulnerabilidad. Y, de hecho, nos comentaban ya los compañeros que trabajan en la sanidad pública, por ejemplo, ya nos lo decían en Portugal, con los partners que tuvimos en PowerCop en Portugal, la gerente de uno de los hospitales, Diana Breda, nos decía que tienen de verdaderas dificultades para mandar a los mayores o a los vulnerables a casa, porque muchas veces no van a poder seguir su tratamiento en casa porque no disponen de electricidad o no pueden pagar la energía. Entonces, esa vulnerabilidad es la que ha venido a corregir el autoconsumo colectivo con las comunidades energéticas. Han venido aquí para corregir esas dificultades. Entonces, por supuesto, tienen ese enfoque social, ese enfoque comunitario para luchar precisamente contra la pobreza energética. Entonces, yo aquí me planteaba algunas cuestiones para ver qué nos podría interesar más en una situación o en otra. Si, por ejemplo, vivimos en un bloque de pisos y somos varios vecinos y al final llegamos al acuerdo, cosa complicada, de que en la azotea, que en la terraza, pongamos unas placas fotovoltaicas, porque normalmente los del último piso no suelen querer, ya lo sabemos también, pero si por una de esas llegamos a un acuerdo, ¿qué sería conveniente? Bueno, pues aquí a lo mejor sencillamente un autoconsumo colectivo, ¿vale? Haríamos un reparto proporcional entre los vecinos y no habría mayores dificultades. Claro, ahí habría que entender que las responsabilidades derivadas de la instalación en la azotea de las placas fotovoltaicas que se produzcan sobre los últimos pisos corren de cuenta de la comunidad, obviamente. Eso deberá quedar perfectamente delimitado en un acuerdo por parte de la comunidad, reunidos en el hall de la escalera, en el zaguán de la escalera, para que eso quede meridianamente claro. Vale. Resulta que tenemos una vivienda unifamiliar o vivimos en una zona del campo o en una pequeña urbanización y varios tenemos placas y hemos decidido, ¿y por qué no nos unimos a través de una de las fórmulas que existe en nuestro ordenamiento jurídico para compartir entre nosotros y lo que produce uno respecto a lo que produce el otro? ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, pues si son pocas unidades familiares, quizás el autoconsumo colectivo puede ser el más conveniente, ¿vale? Y lo mismo, porque es una pequeña comunidad de vecinos que pueda compartir una instalación solar. El presidente de una comunidad de vecinos en un barrio con edificios similares, a veces son manzanas completas, que cada escalera tiene su presidente, pero yo aquí me refería al presidente de el conjunto de escaleras, al conjunto de escaleras, ¿vale? Eh, También sabemos que hay numerosos edificios que tienen una zona común en medio y que luego cada uno tiene su escalera, cada uno tiene su presidente, pero luego además hay un presidente de toda la comunidad. Pues aquí podríamos optar por las dos fórmulas, bien por autoconsumo colectivo o bien por la comunidad energética. Si realmente son varios edificios, yo siempre recomiendo la fórmula de la comunidad energética por seguridad y por responsabilidad. ¿Vale? Tenemos más atado el régimen de la responsabilidad de las personas que gestionan y de las personas que forman parte de la organización. Si, por ejemplo, estamos en un ayuntamiento, lo que queremos es impulsar un proyecto comunitario con impacto social. Yo aquí recomendaría que participen todas las entidades que puedan estar vinculadas y luego hablaremos de ello. Hablaríamos de ayuntamientos, de colegios, de viviendas, es decir, todos para compartir energía. Y ahí podemos hacer una colaboración público-privada de la que luego hablaremos, en la que participan instalaciones públicas con instalaciones privadas y hacemos un mix. ¿Vale? Ahí podemos, el encaje suele ser más complicado, obviamente, pero se puede hacer. Se puede hacer con las pegas que luego veremos, las pegas jurídicas que luego veremos, sobre todo desde el punto de vista de la ley de contratos del sector público y de la ley de
del régimen jurídico de las administraciones públicas, la ley de bases de régimen local, que veremos algunas pinceladas de cuál es la actual situación. Pero sí que poco a poco los secretarios de los ayuntamientos, que son los que filtran, son más conscientes de la ventaja que ofrece esta fórmula y de la participación por parte de los ayuntamientos en la misma. ¿Vale? Que eso es fundamental tenerlo en cuenta. Bien, dirigimos, por ejemplo, bueno, formamos parte de una asociación vecinal en un pequeño municipio. ¿Por qué no? Lo mismo. Yo propondría la fórmula de la comunidad energética porque tendríamos la combinación de diferentes instalaciones entre tejados públicos y tejados privados, siempre que hablemos exclusivamente de la fotovoltaica. Pero si queremos dar un paso más y el ayuntamiento se atreve a instalar en un sitio donde no moleste demasiado, como ha ocurrido también en Aras de los Olmos, una pequeña eólica, o resulta que de casualidad tenemos un pequeño salto de agua cerca y podemos también habilitarlo, vamos, sería la ecuación perfecta, ¿vale? Para poder incorporar todo el ciclo y tener energía todo el día y no tener que depender del mercado, porque lo que buscamos es lo que intentamos es evitar los precios a veces abusivos que se generan en el propio mercado de la electricidad. Y lo que buscamos es eso, poder llegar a más gente, sobre todo a los vulnerables. En el caso de una cooperativa agrícola, por ejemplo, que queremos instalar también placas dentro de la almazara, los socios están interesados. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, pues también podemos generar una comunidad energética. Veis que de momento no estoy hablando de forma o de entidad jurídica, de tipo de forma jurídica que tienen que tener. Hablamos únicamente de autoconsumo o de comunidad energética. Ahora abordaremos el concepto de qué tipo de entidad. Sobre todo, hablaremos de las cooperativas, obviamente. No voy a explayarme con otro tipo de formas jurídicas, pero vamos a hablar de la cooperativa. O gestionamos un polígono industrial con empresas lo mismo, que quieren reducir costes energéticos. Entonces, varias empresas comparten la inversión, comparten el consumo. Ya tenemos varias iniciativas en la Comunidad Valenciana y fuera de ella que han desarrollado en el mismo sentido. Algunas de ellas, por ejemplo, hay una en Barcelona, no, no me acuerdo del nombre, se me ha ido, que también han creado una sociedad limitada para gestionar dentro del polígono industrial, para gestionar toda la inversión. Es fotovoltaica, perdón, sí, es fotovoltaica fundamentalmente. Y entonces lo que han hecho ha sido incorporar la energía dentro de las cubiertas de todo el polígono, tanto las instalaciones de carácter público como las instalaciones de carácter privado. Bien. Hablamos ya de cooperativas, ¿vale? Ya más o menos nos situamos que puede ser útil en caso de autoconsumo, que puede ser útil en caso de comunidad energética, pero yo aquí he venido a hablar de las cooperativas, ¿vale? Las cooperativas como la mejor fórmula para generar comunidades energéticas. Por supuesto, hay que analizar el caso concreto, ¿vale? Y podemos tener una idea, como me ocurrió a mí con Aras de los Olmos, que mi idea era crear una cooperativa, pero después te das cuenta de que no es posible. No es posible porque la mayor parte perdón, aquí me he pasado. Uy, me he ido, no sé cómo, no sé qué he hecho. Bueno, casi me he ido al final, ¿no? Madre mía. Vale, aquí. Me he ido al final ya, así de repente. Bien, como os decía, hay que analizar el caso concreto. Según participe o no las administraciones públicas, según participe o no otro tipo de entidades, según el de quién sea el titular. Es muy importante. El titular de las ayudas y subvenciones. ¿Vale? Porque si el proyecto se está comenzando, ¿quién es el titular del suelo? El proyecto está comenzando y es el ayuntamiento el que está haciéndose cargo del 90% de las ayudas, y es el titular de todas las ayudas, pues obviamente aquí el modelo de cooperativo se nos escapa, porque no podemos darle un voto cuando está aportando todo el capital. Es decir, sería incongruente y sería incoherente la propia forma. Entonces, de ese modo tuvimos que optar por la figura de la sociedad limitada sin ánimo de lucro,
Ya digo, porque hay que atender al caso concreto. Pero si no ocurre eso, sino que hay una participación coordinada, equitativa por parte de todos los socios, pues es muy fácil desarrollar una iniciativa a través de una cooperativa. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahora veremos y desarrollaremos cuáles son esos principios fundamentales, pero están impulsando la transición energética. Además, sitúan a las personas en el centro, lo tenemos clarísimo. Es decir, son parte. Ahora hablaremos de la democracia interna y de la gobernanza de estas entidades. Y además, lo que están haciendo es empoderar, de alguna manera, esa palabra que utilizamos tanto ahora, empoderar al ciudadano a nivel local. Es decir, está siendo parte de un proceso. Por supuesto, con eso lo que se les permite es conseguir energía a la que pueden acceder, porque es energía accesible, es energía segura, que además es sostenible, que respeta el entorno y sobre todo, fundamental, contribuyen a erradicar la pobreza energética, ayudan que los más vulnerables puedan también encontrarse en ese punto. Yo suelo poner como ejemplo muchas veces un proyecto muy interesante que tenemos en las favelas en Brasil, en Río de Janeiro, se llama Revolusolar. Revolusolar es un proyecto que lo que ha buscado ha sido eh, crear una cooperativa en la que forma a los vecinos para instalar las placas fotovoltaicas, ¿vale? Es una cooperativa de trabajo asociado e instalan, educan para instalación, forman a los propios vecinos, con lo cual esa zona, concretamente esa favela, ha conseguido eh, mayores, mayor nivel de energía, mayor nivel de salud, mayor nivel de educación, erradicar, bueno, mayor seguridad en el entorno. Es decir, ha conseguido cambiar la propia organización de esa propia favela, de esa propia entidad. Entonces, os invito a que entréis en Revolusolar, se llama, y que curioseéis para que veáis qué tipo de actividad están desarrollando y puede servir para rehabilitar y para rehabilitar barrios que se encuentren en riesgo de exclusión. Barrios complicados, zonas complicadas. Puede ser muy útil. Yo siempre pensaba que podría ser un ejemplo, por ejemplo, para Cañada Real, en Madrid. Es decir, podría ser una vía para ayudar a salir de la pobreza energética, y ya no solo de la pobreza energética, de la pobreza en general, porque les das formación, les das educación y contribuyes a mejorar la parte sanitaria higiénica y además, claro, con muchísimas más opciones. Bien. ¿Qué es lo que buscamos? Bueno, las cooperativas lo que ofrecen son servicios de interés general, buscan cubrir una serie de necesidades para la colectividad y, por tanto, promueven el acceso universal para todas las personas, ¿vale? Fomentando así el autoconsumo, promoviendo las instalaciones para conseguir mejorar o promover esas instalaciones renovables y el acceso y el autoconsumo, en definitiva, y además de energía verde. Claro, cuando hablamos de principios cooperativos, y hemos hablado más o menos de qué es lo que estamos buscando, dónde nos vinculamos con las cooperativas, cuáles son los elementos que nos vinculan o que nos unen. Entonces, dentro del marco de las directivas comunitarias, ahí sí que se configuran o se centran, o consideramos, y así lo venimos defendiendo desde PowerCoop, desde el grupo de investigación, que las cooperativas son el modelo que más se acerca per se, porque su naturaleza jurídica es la que cumple absolutamente ya con todos los parámetros que marcan las directivas comunitarias, porque además ya su estructura está basada en la propiedad y gestión colectiva. Los socios pueden ser personas físicas o jurídicas o pueden ser entidades públicas, que además todos participan de manera activa y de manera democrática en la toma de decisiones. Ahora veremos en qué condiciones. Y este concepto de cooperativa como comunidad energética
está alineado o viene, de alguna manera, si lo veis, estas directivas comunitarias vienen alineadas con los principios o con la definición que nos ofrece la Alianza Cooperativa Internacional, con sus principios, los principios de Manchester, que define la cooperativa como asociación autónoma de personas unidas voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales en común mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática. Ahí tenemos varios elementos. Se unen voluntariamente, obviamente, pero con un interés social, económico, cultural que tienen en común. Es decir, van a intentar resolver unos problemas que tienen de manera conjunta. Y además generan una empresa de manera conjunta, pero que gestionan democráticamente. Entonces, no es que, no es que las sociedades de capital no tomen decisiones de manera democrática. No es eso. Es que el principio democrático lo que significa es que cada persona tiene un voto. En las sociedades de capital, tanto capital tienes, tanto vales, tantos votos tienes. En el caso de las entidades de la economía social, en particular cuando hablamos de cooperativas y también de asociaciones, cada persona es un voto. Incluso se establece como límite que no puedes, no puedes tener, no puedes tener delegados más de 2 votos por persona para evitar el control de la toma de decisiones. Entonces, los principales principios que tenemos en las comunidades energéticas son la adhesión voluntaria, el principio de puertas abiertas que rige las cooperativas, libre entrada y salida de los socios, eso es muy importante. En el ámbito de la cooperativa no hace falta modificar el capital social para que puedan entrar libremente los socios. El principio de no lucro, porque lo que están buscando es la satisfacción de las necesidades energéticas de los socios. Sí que es importante que tengan una contabilidad diferenciada entre los ingresos y los gastos asociados a socios y a los que no son socios, porque la ley de cooperativas, tanto la valenciana como la estatal, lo regula expresamente y te obliga a que estén perfectamente delimitados. Sí que los modelos de participación en las comunidades energéticas lo que permiten es que los consumidores sean parte, y ahora veremos cómo ese concepto de consumidor, de alguna manera, en nuestra opinión, obviamente, ha quedado obsoleto, que tenemos que modificar el concepto de consumidor, de destinatario final. Es un principio, el principio democrático y autónomo, que significa que está limitado el voto de un socio, perdón, el derecho de voto a un voto por persona socia. Y ya, a ver, por último, las comunidades energéticas, lo que sí que sabemos es que tienen que las directivas comunitarias que regulan las comunidades energéticas, bien las renovables o las ciudadanas, sí que contemplan todos estos principios que son propios de las cooperativas, ¿vale? Simplemente luego habrá que añadir la normativa del sector eléctrico, creo que se me ha cortado aquí, que es la que, al igual que la ley de contratos del sector público, cuando estemos hablando de que participen, toda la normativa referida al sector público, cuando participen entidades públicas en el ámbito o dentro como socios de estas entidades. Vale. ¿Cuáles son, en este caso, las comunidades energéticas, bien ciudadanas o de energías renovables, podrán adoptar la forma jurídica de cooperativas eléctricas, pero tienen que cumplir una serie de condiciones? Por una parte, deben producir, deben suministrar electricidad, deben educar, formar, defender los derechos de los socios. Tener en cuenta que uno de los principios cooperativos esenciales es el de educación y formación cooperativa. Uno de los principios esenciales. Es la única entidad de las reconocidas en nuestro ordenamiento jurídico que incorpora expresamente la obligación, además a través de una reserva, para educación y promoción cooperativa, para enseñar a los socios o para ayudar a fomentar el cooperativismo en el ámbito local. Porque el principio de solidaridad en el seno de la entidad y fuera, en el ámbito, en el desarrollo, en el área geográfica en la que se desarrollan, son los principios también que se suman a los principios de educación y promoción de los socios y del entorno local.
Además, tienen que ofrecer, según nos indican las propias directivas comunitarias, ofrecer un servicio en las mejores condiciones de calidad y precio. Y qué mejor vía que ser nosotros los productores de nuestra energía. ¿Vale? Entonces, producimos nuestra energía y la compramos, la adquirimos o nos la ceden, nos la dan de manera gratuita en determinados momentos del día, porque puede ser que a mediodía nos digan, esta hora es gratis, poned la lavadora, poned el lavaplatos, empezad a usar o empezad a limpiar, o programad los equipos para que a mediodía se pongan en marcha, que ahora ya podemos programarles normalmente para que la lavadora o el lavaplatos se pongan en marcha. Entonces, estas entidades, además, podrán estar integradas por personas físicas, por personas jurídicas. Cuando hablo de personas jurídicas, hablo por todas aquellas que sean una forma, que tienen una forma jurídica determinada, una asociación, una cooperativa, una sociedad limitada, una sociedad anónima, y todas las que tengan reconocimiento. Pueden ser socio de una comunidad energética porque pueden en un momento determinado necesitar el suministro eléctrico para el consumo bien doméstico o bien industrial. Lo sabemos y así se han creado todas las cooperativas eléctricas vinculadas, muchas de ellas, a cooperativas agrícolas, porque necesitaban para sus instalaciones una energía en unas mejores condiciones. El problema es que el artículo 90 de la Ley de Cooperativas de la Comunidad Valenciana dice, el problema no, ahora vais a ver, podrán ser socios y socias de estas cooperativas las personas físicas y las jurídicas que tengan el carácter de consumidores de conformidad con el Estatuto de Consumidores y Usuarios de la Comunidad Valenciana. Pensad que las cooperativas de consumidores y usuarios hasta ahora incorporaban también a las cooperativas eléctricas, perdón, incorporaban también a otras cooperativas agrícolas o de otro tipo, a a pequeñas y medianas empresas. Entonces, claro, a los efectos del artículo 2 del Estatuto de Consumidores y Usuarios de la Comunidad Valenciana, son consumidores y usuarias las personas físicas o jurídicas que actúan en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. Claro, ¿qué pasa? Que no vamos a poder crear, no vamos a poder ser nosotros, personas jurídicas, otra cooperativa, parte de una cooperativa de consumidores y usuarios. A ver, lo hemos analizado en el grupo PowerCo desde diferentes puntos de vista y a la conclusión que llegamos es que realmente es una definición obsoleta, ¿vale? Es decir, que si estamos viendo que las directivas comunitarias nos están pidiendo que se incorporen ayuntamientos, que se incorporen pequeñas y medianas empresas, que se incorporen y están promoviendo las cooperativas, es un error o es incoherente que estemos pidiendo que únicamente puedan constituirse o puedan integrarse en las cooperativas de consumidores y usuarios destinatarios finales de la energía. ¿Vale? Pensad que una cooperativa agrícola lo va a necesitar pues, para la gestión ordinaria de si tiene una almazara o si tiene, yo qué sé, cualquier instalación que necesite para producción y para ayudar a sus usuarios. Pues pueden ser parte también de esa comunidad energética. No les podemos impedir el acceso porque además iría en contra un poco del espíritu de la norma, de las directivas que precisamente establecen este punto, regulan este punto. Bien, por todo ello, además, hablaríamos, en todo caso, a ver, por otra parte, de la necesaria adhesión, de la adhesión voluntaria y abierta, del principio de puertas abiertas que rige siempre en el ámbito de las cooperativas, este principio de puertas abiertas que te permite incorporar a cualquier persona que esté interesada en usar esos servicios de suministro. Y sí que es muy importante hablar de la ausencia de ánimo de lucro, porque lo que están buscando, perdón, otra vez se me ha ido. Bueno, bien, se me ha ido otra vez. ¿Pero por qué ahora? Ahí. Bien, sí que se habla de que
se crean para satisfacer las cooperativas las necesidades de sus socios, pero también pueden atender las necesidades de otras personas no socias, siempre que lo prevean los estatutos y dentro de los límites que fija la propia ley de cooperativas. Lo que os decía antes, la contabilidad deberá diferenciarse, los resultados de los servicios prestados a cooperativas de no cooperativas, y, pero también podrían determinar que estos resultados de las entidades, de los resultados obtenidos de los no socios se puedan integrar, se puedan incorporar a las reservas irrepartibles, que también se podría para, de alguna manera, mejorar las instalaciones y poderlas mantener de una manera correcta. Los beneficios, en este caso, se deberían destinar íntegramente a reserva obligatoria o al Fondo de Educación y Promoción Cooperativa. Y podríamos configurar perfectamente las cooperativas como no lucrativas según lo marcado por el artículo 114 de la Ley de Cooperativas Valenciana. Por tanto, la cooperativa eléctrica se puede considerar, por supuesto, una empresa en participación. Recordad que lo habíamos dicho al principio, era una empresa en la que todos los socios participan como consumidores o usuarios en función de las necesidades y capacidades. La cooperativa eléctrica además dispone de una estructura y de un funcionamiento democrático, por tanto el derecho de voto es el mismo para todos, aunque en ocasiones se admite el voto plural, pero eso ya es otra cuestión que depende de si existen diferentes tipos de socios, diferentes tipos de participación. Estas cooperativas son autónomas e independientes, por tanto gestionadas por sus socios, pero sí que pueden, en aras del principio de intercooperación cooperativa, firmar acuerdos con otras entidades y en este caso sí que incluso crear cooperativas de segundo grado. Sí que establece algunos límites en cuanto al derecho de voto, porque en determinadas ocasiones no podrán superar el 25% de si concurren socios que no participan en la actividad cooperativa, pero sin el capital, por ejemplo, los asociados no podrán superar el 25% de los votos presentes y representados en cada votación, ni podrán ocupar más de la tercera parte de los cargos en el Consejo Rector. Si optamos por la fórmula de la Comunidad Ciudadana de Energía, podrían participar en la generación, distribución, ahora lo veremos, suministro, consumo, agregación, almacenamiento. En el caso de comunidades de energías renovables, que ahí se rige sobre todo por un criterio de proximidad, en este caso podrán producir, consumir, almacenar o vender energías. Tengo por aquí algunos esquemas que nos van a permitir visualizarlo mejor. Pero antes de entrar en ese esquema, que está a continuación, sí que me interesaba que vierais que en el ámbito de la Ley 27/99 de cooperativas sí que se hace una referencia al destinatario final que además tampoco coincide con la realidad de estas cooperativas, de las cooperativas eléctricas, ¿vale? Ese concepto legal de consumidor y usuario que aparece en el texto refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios, también, en nuestra opinión, está obsoleto y tiene que modificarse y adaptarse específicamente en el ámbito de las comunidades energéticas. Bien, ¿cuáles son los sujetos de nuestro sector eléctrico, de nuestro mercado eléctrico? Sobre todo para que os situéis y veáis qué tipo de cooperativa se puede constituir en función de lo que queramos hacer, ¿vale? Si lo que vamos a hacer es ser productores de energía eléctrica, pueden serlo, tanto nos dice la ley del sector eléctrico, tantas personas físicas como jurídicas que tienen esa función de generar energía y pueden ser o bien consumidores y usuarios, cooperativas de consumidores y usuarios, pueden ser cooperativas de servicios públicos, cooperativas de servicios profesionales o cooperativas de iniciativa social, ¿vale? Es muy importante. Como distribuidores, también, además de mercantiles o sociedades cooperativas, pueden ser también las sociedades cooperativas de consumidores y usuarios. Como comercializadores, lo mismo, podrían ser bien mercantiles, sociedades limitadas o anónimas, o bien cooperativas de consumidores y usuarios. Y en la definición que nos da
la propia ley, como consumidores, habla de personas físicas o jurídicas que adquieren la energía para su propio consumo y para la prestación de servicios de recarga energética de vehículos. E insisto en que tenemos que promover la modificación y la readaptación en relación con las directivas comunitarias. Entonces, cooperativas por el objeto y por el tipo de personas socias. Podemos encontrarnos con consumidores usuarios de servicios públicos, de servicios profesionales, de iniciativa social. ¿Qué es lo que se busca desde la Confederación de Cooperativas de la Comunidad Valenciana? La polivalencia. Se está defendiendo el que puedan ser de consumidores y usuarios y de servicios públicos o de servicios profesionales con trabajo asociado, que se puedan ir combinando las diferentes fórmulas para el desarrollo de cualquier iniciativa de comunidad energética. Si analizamos la ley de cooperativas valenciana, claro, sabemos que las cooperativas eléctricas lo que buscan es fundamentalmente o nacen con el objetivo de llevar el suministro eléctrico a determinadas zonas geográficas que normalmente eran rurales para facilitar el acceso a la energía en igualdad de condiciones. Entonces, lo cierto es que nos encontramos con el problema del artículo de la Ley de Consumidores y Usuarios al que ya me he referido. No se ha previsto tampoco la regulación expresa de la transformación de asociaciones en cooperativas y son elementos sobre los que la propia Confederación de Cooperativas y el legislador están trabajando porque tiene efectos directos sobre las comunidades energéticas creadas por una parte en forma de asociación y por otra parte en forma de cooperativas, en la medida en que participen consumidores y usuarios. La única ventaja que tenemos en la ley valenciana es que el artículo 90, en su apartado tercero, determina que las cooperativas en este caso, tendrán de consumidores y usuarios, en el caso de las cooperativas eléctricas, perdón, tendrán la doble condición de mayoristas y minoristas. Por tanto, ahí ya de manera indirecta están incorporando la posibilidad de que también produzcan energía para la venta y que puedan ser consumidores y usuarios que se vayan incorporando las personas jurídicas. Pero no está totalmente claro. Entonces necesitamos sobre todo una modificación en el ámbito de las comunidades energéticas. Cuando hablamos de cooperativas de servicios públicos, claro, están en el ámbito del derecho administrativo español, nos encontramos con cooperativas de bienestar social, cooperativas de integración social, de interés social, pero la legislación en materia de cooperativas habla de este tipo de entidades como que no tienen ánimo de lucro porque no hay retorno cooperativo, porque todo se reinvierte sobre la propia entidad y sí que establece que su objeto será el de la prestación de servicios asistenciales o el desarrollo de cualquier actividad económica, pero que esté orientada bien a la integración laboral de personas excluidas, así como a la satisfacción de necesidades sociales que no estén atendidas bien por el mercado o bien por el sector público. Ahí se establece precisamente que no tendrán ánimo de lucro estas cooperativas que gestionan servicios de interés general o de titularidad pública. Eso es muy importante. Para recibir esa calificación de sin ánimo de lucro, tienen que los resultados positivos no pueden ser distribuidos entre los socios por vía de retorno cooperativo, las aportaciones de los socios no podrán generar un interés superior al legal, los cargos del Consejo Rector son gratuitos, no podrán recibir ningún tipo de remuneración, simplemente la compensación por los gastos de desplazamiento, del parking, pero poco más. Y luego, además, las retribuciones de los socios trabajadores o de los trabajadores no podrá ser no podrá superar el 50% de las establecidas por el convenio colectivo aplicable. Es decir, de alguna manera están preservando y controlando esa vertiente pública que deben tener este tipo de cooperativas. ¿Cómo lo regula la Comunidad Valenciana? Bueno, pues habla de que la Generalitat y las corporaciones locales podrán promover la prestación directa por este tipo de entidades, por cooperativas de servicios públicos, en las que podrán ser parte de ellas tanto personas socias como las entidades públicas promotoras y los usuarios o usuarias de los servicios que sean objeto de la cooperativa.
por supuesto, sin perjuicio del control público, que aquellas se reserven en cuanto a las condiciones de prestación de servicios públicos. Bueno, también tengo que deciros que yo os animo, si hay administraciones públicas escuchándome, a que las creéis, pero todavía no tenemos ninguna cooperativa de servicio público. Solo hay dos comunidades autónomas que la regulan, que son Andalucía y nosotros, pero Andalucía con otras características, pero sí que os animo a que desarrolléis este tipo de iniciativa. En Argentina es el país que habitualmente se ha creado este tipo de entidades y están compuestas, en este caso sí, exclusivamente por consumidores y usuarios. Aquí la diferencia es que permitimos que se incorporen también las entidades públicas que promuevan las mismas, ¿vale? En el ámbito de los servicios profesionales, porque estoy viendo que ya llevo casi una hora hablando, no me había dado cuenta, disculpad. En este caso sería otra de las figuras a desarrollar. Concretamente, descubrimos en el estudio del que os hablaba antes, que hicimos Elizabeth González Pons y yo misma, para Hispacop, que Nafarcop, Energía Sociedad Cooperativa, era de iniciativa social, era una cooperativa de servicios empresariales sin ánimo de lucro. Son organizaciones lo mismo que reúnen a individuos, a empresas y profesionales, a artistas, habla la ley, con el propósito de ofrecer suministros y servicios y producir bienes. Pero ahí, claro, nos encontramos con una peculiaridad y es que ya habéis visto antes en cuanto a los sujetos que la comercialización únicamente se puede realizar por cooperativas de consumidores y usuarios, no por cooperativas de servicios profesionales. Entonces ahí hay una cierta incoherencia entre el régimen jurídico aplicable en el ámbito del sector eléctrico cuando estamos intentando crear una comunidad energética en el ámbito como cooperativa de usuarios, como cooperativa de servicios profesionales. Pero sí que os puedo decir que las cooperativas eléctricas de consumidores y usuarios se han inscrito siempre en nuestro ordenamiento jurídico y se admiten no de derecho, pero sí de hecho, porque están reconocidas en el registro, si no, no tendrían más de 100 años algunas de ellas. Bien, en el ámbito de las cooperativas de iniciativa social, en este caso sí que también se renuncian a la obtención del lucro. Es una calificación que se da a la cooperativa de consumidores usuarios, que puede ser de iniciativa social, a la cooperativa de servicios empresariales, que puede ser de iniciativa social, es decir, que no hay no hay retorno a los miembros de la cooperativa, sino que se reinvierte todo en la propia entidad, ¿vale? ¿Y cuáles son las actividades que fundamentalmente desarrollan este tipo de iniciativa, de cooperativas de iniciativa social? Bueno, fundamentalmente son actividades sanitarias, educativas, culturales u otras de naturaleza social o bien el desarrollo de cualquier actividad económica que tenga por finalidad la integración laboral de aquellas personas que tengan cualquier tipo de problema o clase de exclusión social, ¿vale? Bien, en este caso ya vamos ya rematando la ponencia, la conferencia. Hablamos de la posibilidad de que las administraciones públicas o las entidades que forman parte del sector público puedan integrarse en las cooperativas. Las directivas comunitarias que regulan las comunidades energéticas lo reconocen expresamente. Por tanto, no debería suponer ninguna dificultad que las entidades públicas, disculpad, no lo puedo apagar, disculpad, disculpad que no puedo apagar el teléfono. Vale. Bien, las cooperativas, en este caso las entidades públicas, podrán ser socias de una cooperativa en condición de cooperativistas, pero también lo pueden ser como asociadas. Es decir, entonces, si somos socios, en ese caso la entidad pública tendría derecho a participar tanto en la actividad económica como en los resultados, en forma de retorno. Sería un socio más, pero si participa como asociada, podría también recibir por la aportación al capital intereses o la participación en los excedentes del ejercicio, además de participar en los órganos sociales, siempre que los estatutos lo incorporen.
Si hablamos de cooperativas de servicios públicos, aquí lo mismo. Estas cooperativas, como ya he dicho antes, están integradas como personas socias, pueden ser parte de esta entidad o entidades públicas promotoras y usuarias o usuarios de los servicios que sean objeto de la cooperativa. ¿Vale? Entonces es importante tenerlo en mente porque entonces sí que podríamos crear una cooperativa de servicios públicos para gestionar la energía. ¿Y por qué? Bueno, ahora os explicaré en qué medida lo podríamos hacer. Voy un poquito más rápida y luego ya quedo a vuestra disposición para cualquier duda que os haya surgido. Cuando hablamos de las cooperativas de iniciativa social, lo que hemos dicho antes, actividades y servicios de primera necesidad, vivienda, salud, servicios sociales, dependencia, vulnerabilidad y los suministros básicos como el agua, la electricidad, las telecomunicaciones, educación, cultura, deporte, movilidad y transporte. Y ahí me interesa especialmente hacer énfasis en el agua y en la electricidad como servicios básicos y de interés general que debemos proteger en todo caso. Entonces, este tipo de cooperativas de iniciativa social, claro, carecen de ánimo de lucro, como os he dicho anteriormente. Entonces, eh, no va a haber un retorno de dividendos, sino que se va a reinvertir en la propia entidad. Entonces, además, según la legislación valenciana, pueden resultar adjudicatarias directas de concesiones de maniales o de derechos de superficie sobre sobre el patrimonio de las entidades locales para desarrollar las actividades. Imaginad que queremos ceder una parte del suelo a una cooperativa sin ánimo de lucro que va a crear una planta fotovoltaica. Pues sería posible hacer una adjudicación directa siempre que cumpliera con el requisito de no tener ánimo de lucro, ¿vale? Pero también podrían ser beneficiarias directas de subvenciones o de ayudas públicas. Entonces eso es muy importante. O acceder de forma preferente al crédito y a la financiación de las entidades públicas en condiciones de mercado. Esto es esencial. Hay algunos límites y los encontramos en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, también en la Ley del Sector Público de la Generalitat Valenciana, porque allí habla de que solo pueden constituir o integrarse en entidades que adopten la forma jurídica de mercantil, fundación o consorcio. Y dices, pues no lo entiendo. Es decir, porque estas entidades sí que pueden estar participadas por cooperativas, pero esta normativa únicamente habla de estas posibilidades. Pero lo que sí que sabemos, bueno, las entidades públicas locales además pueden constituir fundaciones y sociedades mercantiles para prestar directamente servicios siempre que el patrimonio o el capital pertenezca íntegramente a la entidad local. Pero claro, esta norma no permite a las entidades locales prestar servicios de manera directa a los administrados a través de una cooperativa. Sin embargo, el artículo 99 de la Ley de Cooperativas Valenciana lo reconoce expresamente. Entonces, claro, hay una incoherencia importante que tienen que aclarar. Entonces, pero las entidades públicas locales sí que pueden constituir o participar en sociedades mercantiles para la gestión y en cooperativas para la gestión indirecta de servicios públicos. La vigente ley de contratos también establece la posibilidad de celebrar contratos incluidos en la modalidad de sociedad de economía mixta y yo insisto y afirmo que sí que es, por tanto, posible la creación de una empresa mixta de carácter cooperativo con participación de entidades locales, siempre que se regulen o cumplan una serie de parámetros, una serie de condiciones. ¿Vale? Que las tenéis aquí delimitadas para que os las miréis si alguien tiene interés en que un ayuntamiento pueda participar en una cooperativa. ¿Y por qué todo ello? ¿Y por qué yo insisto en que el ayuntamiento tiene competencias en manera energética y puede desarrollar y puede promover una cooperativa eléctrica, una cooperativa energética, una comunidad energética en forma cooperativa? Pues porque en este caso dice la disposición adicional novena de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, dice que las entidades locales y los organismos autónomos no podrán adquirir, constituir o participar en la constitución directa o indirecta de nuevos organismos, entidades, consorcios, fundaciones,
siempre que su plan económico financiero o su plan de ajuste pues esté todavía en vigor. Pero, y dice, no podrán realizar aportaciones patrimoniales ni suscribir ampliaciones de capital. Excepcionalmente, lo podrán realizar si en el ejercicio presupuestario inmediato anterior hubieran cumplido con los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y su periodo medio de pago a proveedores no superen más de 30 días el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad. Y yo empiezo, claro, soy jurista, como os decía antes, y tengo que hablar de los límites, pero luego con todas las posibilidades. Entonces, las competencias en materia de energía eléctrica, según lo dispuesto en la normativa sectorial, sí que en teoría corresponden al Estado. Lo tenemos claro. Ni la legislación de régimen local ni la legislación estatal lo reconocen que sean competencias de los municipios. Sin embargo, las entidades locales, para poder desarrollar este tipo de iniciativa, ¿cómo se apoyan o en qué se apoyan? Bueno, pues se apoyan fundamentalmente en la protección al medio ambiente o en el urbanismo para poder intervenir en el fomento de la eficiencia energética y en la utilización de energías renovables. ¿Vale? La jurisprudencia del Tribunal Supremo precisamente lo dice expresamente. Es decir, se encuentra en títulos competenciales como son la protección del medio ambiente, recogida en el artículo 25 de la Ley de Bases de Régimen Local, de Ordenación Urbanística, y en la atribución a los municipios de la competencia para desarrollar actividades complementarias propias de otras administraciones según lo dispuesto en el artículo 28. Entonces, sí que tienen plena capacidad para operar en el mercado como productores de energía eléctrica y para participar en la comercialización en cooperativas. No hay ningún problema para participar bien a través de una sociedad mixta, bien a través de una cooperativa de servicios públicos, de servicios empresariales o de una cooperativa de consumidores y usuarios, como de hecho están participando ya como socios en muchas de ellas. Bien, aquí ya hemos acabado, he llegado casi on time. Os ofrezco aquí alguna serie de recursos, tenemos algunos más. Todo el listado de recursos que ha hecho el equipo lo tenéis en powercop.es. Y bueno, aquí tenéis algunas referencias. Las estaba intentando actualizar, eliminar algunas mías y quería incorporar algunas más del grupo, pero no me ha dado tiempo, pero lo tenéis todo en powercop.es, toda la información. Ya como conclusión, ¿se debe elegir la fórmula cooperativa para crear comunidades energéticas? Sí, es una fórmula segura, es una fórmula adecuada, es una fórmula que nos permite conseguir además entrar dentro de las líneas de subvenciones y ayudas, tanto que ofrece el IDAE como que tenemos a través de la propia Dirección General de Cooperativismo, que también tiene líneas de financiación para las cooperativas de manera específica. Entonces, sí que es una fórmula jurídica segura y a pesar de esas pegas que yo he ido incorporando, pero sobre todo porque ya veis que he ido dando un poco la solución a cada una de las cuestiones, yo considero que sí que es ya digo, la fórmula mejor, la viable para el desarrollo de las comunidades energéticas. Nada, muchísimas gracias por vuestra atención y a vuestra disposición por si queréis formular alguna cuestión. María José, muchísimas gracias por el webinar. Yo me lo voy a tener que poner por 0,5 porque ha habido tanta cantidad de información que me voy a tener que, cuando lo tengamos subido, Volvéis volver a a repasar, porque se me han quedado ahí bastantes cosas que entender. No Bueno, solo que preguntar, sino que entender. Nada, abrimos 10 minutitos por si alguien tiene alguna pregunta que hacer. Lo dicho, como siempre, podéis desilenciaros o utilizar el chat por si alguien quiere lanzar su pregunta. A ver si alguien se anima o tiene alguna pregunta. Yo me he quedado con una. Y es que siempre nos queda la duda sobre, porque yo sé que aquí hay varias comunidades energéticas locales formuladas como asociación en futuro y muchas de ellas son incipientes, entonces pues a lo mejor este cambio no se lo plantean. Pero ¿cómo de difícil es el cambio de una asociación a una cooperativa? ¿Vale la pena? ¿Habría que reformular desde el inicio? ¿Sería posible? es fácil. Es fácil la transformación y de hecho no lo he traído aquí, pero sí que había articulado en otra de las conferencias que di anteriormente en el Colegio de Abogados, sí que establecía hasta un pequeño procedimiento de cómo hacer la transformación
de asociaciones en cooperativas, que bueno, te lo puedo facilitar también por si necesitas ese apartado concreto, por si a alguien le interesa, porque realmente la fórmula cooperativa te da mayor seguridad. Te da mayor seguridad en cuanto a las responsabilidades, en cuanto a la cifra de capital, está mejor capitalizada. Tened en cuenta que no podemos crear una entidad sin apenas capital. En el caso de las asociaciones, eh, ¿quién va a responder en caso de que no funcione? Entonces, claro, ahí es muy fácil al final levantar el velo y hacer responsables a los socios, a los Ujú. asociados. En el caso de las cooperativas, como se supone que vamos a capitalizar ya desde inicio, la entidad va a ser mucho más complicado que haya problemas. Pues ya estamos dotando de masa, de una masa muscular importante para el desarrollo de la actividad. Entonces es mucho más seguro, es mucho más seguro y no es tan complicada. Además, ahora tenemos la gran suerte de que desde la Confederación de Cooperativas, desde las federaciones, tenemos muchísima ayuda para si tenemos dudas en cuanto a la gestión, en cuanto a la organización interna de la propia entidad. Entonces ya no es tan difícil. Tenemos 1000 webinarios para ayudaros. Estamos desde la universidad, desde las federaciones, ayudando también en la medida en que podemos, generando guías para que os animéis a la transformación y al uso de las cooperativas. Porque realmente, si cuando veáis la guía, veo aquí que está Elizabeth, la compañera que que hemos elaborado conjuntamente la guía de Hispacop. Veréis como las cooperativas eléctricas per se sí, ya llevan en su ADN la configuración como comunidad energética. ¿Vale? Ya cumplen con todos los parámetros que nos da la propia comunidad energética. No hace falta ya modificar nada, simplemente decir que bueno, habilitaríamos, proponíamos al final un par de cambios en los estatutos, pero que es nada, que es sencillísimo. Ahora falta, bueno, pues ver si podemos publicar también en breve cuál sería ese procedimiento de transformación de las asociaciones en las cooperativas. ¿Vale? Desarrollarlo un poquito más de lo que del esquema que hice yo, muy básico para la Confederación. Pues muchas gracias por tendernos la mano antes de plantearos el problema o la situación. Ya tenemos la ayuda prestada por vuestra parte. Muchas gracias. Y otra que se me ha quedado aquí en el tintero, en la última parte de la presentación, la cooperativa como iniciativa social, o sea, como una cooperativa, en la posibilidad esa de de ser adjudicataria directa de suelo público o en nuestro caso que en Valencia serían cubiertas públicas. Mm. ¿Hace falta que sea un proyecto piloto o no hacía falta que sea? Es decir, ¿se podría replicar cada año la iniciativa que por parte de un ayuntamiento se pudiesen ser adjudicatarias directas Sí. de... Sí, Podías repetirlo cuantas veces quisieras, mientras tengas cubiertas públicas o mientras tengas suelo público, en la medida en que tú lo necesites, tendrás que justificarlo de manera mm, adecuada, pero sí que no hay ningún problema. Y hay que vencer el miedo a la vale. adjudicación directa. Ya hemos dado algunas líneas de ayuda, hemos estado ayudando un poco a algunos ayuntamientos para vencer ese miedo a la adjudicación directa a entidades sin ánimo de lucro. Eso es importante. Sí, 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 sí. Bueno, en Valencia está, en este sentido, solo está la de Castellaro Liberal, que sí que fue una adjudicación directa, pero como el proyecto de replicabilidad no se podía dar al ser un proyecto piloto, pues se agotó esa vía. Pero bueno, sabiendo que como Hay que una evitar que cooperativa sean de... pilotos. Hay que evitar que sean pilotos para Claro, poder claro, sí, desarrollarlo. sí, 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 sí. Bueno, sí, genera pues una primera brizna, ¿no? En una ciudad, pero pues eso, te limitas a que solo sea un piloto y no Eso. se... Vale, Y aquí nos genial. interesa determinados barrios por la vulnerabilidad que presentan, que ya lo hemos comentado muchas veces, necesitan ya que desde el ayuntamiento sea el promotor, incluso por seguridad, que sean parte de la cooperativa. Sí, porque Genial. si el ayuntamiento es parte o la fundación es parte de la cooperativa, les da mayor seguridad a los socios, a esas personas Ujú, vulnerables. correcto. Sí, sí, sí. Entonces tenéis que tirar del carro, tenéis que ser vosotros los que os incorporéis a este tipo de iniciativas, Mm, porque con ello seguro que arrastráis al resto de la población, seguro. Tenéis que dar genial. ejemplo, tenéis que Sí. dar ejemplo. Pues no sé si, a ver si voy a revisar, a ver si alguien tiene la mano levantada. No, me parece que no. Pues María José, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Un placer poder compartir la tarde contigo.
A vosotros realmente estoy encantada de estar aquí. Tengo la suerte, además de trabajar con Elizabeth, que está aquí, que saluda, saluda Elizabeth. Tengo la suerte de trabajar con ella, con lo cual hemos aprendido muchísimo. Hemos aprendido muchísimo porque nos ha permitido reflexionar en voz alta y, bueno, intentar dar soluciones, que para eso estamos. Así que gracias por invitarme. Pues muchas gracias a ti, María Elizabeth, aunque, aunque no hayas participado hoy, sabemos del gran esfuerzo y trabajo que hay detrás. Nada, emplazaros al próximo webinar que será después de Pascua, el 6 de mayo, el cual hemos titulado Cómo cuidarnos como grupo. Sabemos que todo lo que son relaciones personales llevadas dentro de un grupo llamado Comunidad Energética Local o como lo quieramos llamar, pues necesita de, pues eso, de ese cuidado y ese mimo. Y para ello tendremos a Ana Cameros de l'Argila Facilitació i Formació para podernos impartir este último webinar del primer ciclo de comunidades energéticas locales. Muy bien. Nada, os animo a apuntaros y nada, María José, de verdad, muchas gracias Encantada. y nada, nos veremos muy Seguimos. prontito por cualquier follón de Seguro que estos. sí, seguro que sí. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta Chao. luego. Chao, chao.